Pedro José Gómez Serranos, pues es de aquí, de Madrid. Es profesor titular de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense. De hecho, ahora en estos momentos es director de Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia en esa misma universidad. Las asignaturas que imparte en la universidad pues están relacionadas con la economía mundial, relaciones económicas norte-sur, pobreza y desigualdad, cooperación al desarrollo, organización económica internacional. También da clases a los cursos de mayores de la Universidad Complutense. Y bueno, también nos conocimos en el informe FOESA, es miembro del Comité Técnico y Consejo Científico de la Fundación FOESA, y él ha sido el responsable del capítulo 8 del anterior informe, en el que tuve también la suerte de colaborar, y en este momento, bueno, en este último ha sido el responsable del capítulo 1 del informe. Colabora también con el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, hace formación de voluntariado, y bueno, además de todos los artículos que ha escrito, os comentaré en cuanto a economía. Los últimos libros son Economía política de la crisis y Economía mundial y enfoques críticos. Y él, además de economista, pues ha estudiado también teología y también tiene libros. Por eso viene a hablarnos del tema del mercado como la economía del mercado como religión. Y ha tenido pues dos últimas publicaciones en esta faceta también de su persona, que son Jóvenes e Iglesia, Caminos para el Reencuentro y Nos sobran los motivos, una invitación al cristianismo, los dos editados por PPC. Y sin más, ya le dejo la palabra para que desarrolle su ponencia. Pues muy buenos días. ¿Está sonando esto o no? Ahora sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por invitarme a compartir esta mañana. Lamento de verdad que por situaciones personales no pudiera estar ayer escuchando a las personas que me antecedían, lo cual habría evitado quizás reiteraciones o me habría permitido unir mi reflexión a la de ellos, pero a lo hecho pecho. Son ahora las 11:30. No voy a pasar de las 12:30, caiga quien caiga, a pesar de que quienes me conocen sospechan que no va a ser así. No voy a hacer una presentación utilizando diapositivas, pero voy a seguir de manera implacable el esquema que tenéis a vuestra disposición, de tal manera que en la carpeta había un esquema que se titula La economía de mercado como religión, y sí que os vendrá bien para que veáis un poco a qué altura de la reflexión estamos y, sobre todo, el hilo conductor de la misma. Aunque volveré a ello, hay dos frases que están al inicio del esquema que dicen todo lo que voy a decir. La primera es de Joaquín Sabina, uno de mis teólogos favoritos, que dice: el dinero, el único Dios verdadero. Y como hay que citar la fuente, esto es de la canción Como te digo una co, te digo la o, de 19 días y 500 noches. Una magnífica canción por otra parte. Y el dinero, el único Dios verdadero. Por otra parte, tanto Mateo como Lucas tienen esta expresión: no podéis servir a Dios y al dinero. Pues vamos a ello. Primero, algunas precisiones introductorias breves para situarnos. Luego el desarrollo mayor vendrá en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. He intentado ponerme al servicio del título que me encomendaron. Y el título que me encomendaron era La economía de mercado como religión. Y eso me obliga desde el primer momento a aclarar algunas cosas para que sepamos de qué estamos hablando, para que me aclare yo y también os aclare a vosotros. La primera cuestión es que, en realidad, aunque pone economía de mercado como religión, voy a referirme fundamentalmente no a la economía de mercado, sino a la economía capitalista. Tienen espacios de intersección, pero no son lo mismo. No son lo mismo.
Me voy a referir sobre todo a economía capitalista, como veréis, ya que todas las economías, o prácticamente todas las economías, han sido economías de mercado, salvo las de autosuficiencia del Neolítico, donde todo era producir para el propio consumo, o las de subsistencia más recientemente, y por otro lado las economías comunistas de tipo soviético, con su sistema de planificación. La inmensa mayoría de las economías que hemos conocido y que hay son de mercado, utilizan el mercado y más aún diría yo, conforme la economía se hace más compleja y se desarrolla, más mercado va a necesitar. El mercado es un instrumento imprescindible cuando no nos hacemos todas las cosas que necesitamos, sino que tenemos que comprarlas. Por lo tanto, el mercado es completamente necesario. Incluso el mercado es una manifestación de algo muy humano, incluso muy evangélico, que es la interdependencia. Gracias al mercado damos y recibimos algo que necesitamos y algo que es bueno. Otra cosa es cómo funciona la economía. Por otra parte, digo lo de distinguir economía capitalista porque por economía capitalista sostenemos una manera de organizar la economía que tiene muchos rasgos, pero de los que aquí voy a destacar sobre todo es dos verdaderamente preocupantes. Uno, la absolutización de la búsqueda de beneficio como algo verdaderamente absoluto y sagrado, que tiene consecuencias, y otro, que el capitalismo se basa en que las relaciones sociales de producción, las relaciones que las personas establecen entre sí cuando llevan a cabo la producción, son relaciones salariales que son de suyo asimétricas, donde no tiene el mismo poder el empleado que el que emplea. Aquí hay otro problema que luego saldrá a relucir. Lo mismo que he dicho a nivel de economía, voy a decir respecto a lo de religión. La economía de mercado como religión era la segunda parte del título. Pues bien, aquí también conviene distinguir. Ayudados por la fenomenología de la religión, que es esa disciplina teológica que analiza los rasgos característicos de lo que es una religión, podemos decir que si por religión entendemos un sistema complejo de creencias, visiones de la vida, comportamientos éticos, ritos simbólicos y pertenencia comunitaria que da sentido a la vida, que orienta las conductas, que motiva los esfuerzos, que genera esperanza de una vida feliz, tiene todo el sentido hablar del capitalismo como religión. El capitalismo promete la salvación y en este sentido, como intentaré explicar, funciona como una verdadera religión. Ahora bien, si por religión entendemos una experiencia que descentra al ser humano, abriéndolo a la presencia de una realidad trascendente, que es su origen, su fundamento y su meta, y que le hace salir de sí mismo, dejándose de considerar el centro absoluto de todo, para abrirse al universo y en particular a los demás seres humanos, entonces el capitalismo es lo más opuesto a la religión, dado que sacraliza ese encerrarse en sí mismo y la absolutización del sujeto en sus necesidades. El capitalismo, por decirlo así, no es un camino hacia el encuentro con Dios o la trascendencia, sino quizás un obstáculo formidable para ello. Entonces, no sé si he logrado explicarme, pero esto era absolutamente decisivo para no entrar en líos. ¿El capitalismo puede funcionar como religión y tener sus rasgos? Sí. ¿El capitalismo es capaz de proporcionar la salvación en una realidad trascendente, superior, que los cristianos y otras religiones nombramos como Dios? No. Y esto es de lo que voy a hablar. La economía como religión, una breve aproximación histórica. Esto podría llevarnos muchísimo tiempo, pero no lo tenemos. Baste recordar que muchos autores que son economistas, así como filósofos, han hablado de esto. No es la primera vez que se utiliza. Max Weber hablaba, como sabéis, que el capitalismo tuvo su éxito gracias a la influencia de la espiritualidad y de la ética calvinista. De hecho, es una de sus tesis más famosas.
pero Marx también hablaba de que las cosas se convertían en fetiches, y eso es un lenguaje estrictamente religioso. Max Weber dijo también que lo que ocurría es que el capitalismo podía ser una religión secularizada, cuando ya no creemos en Dios, lo sustituimos por realidades terrenas, pero que funcionan de manera parecida, y quizás la expresión del capitalismo como religión o la economía de mercado como religión tiene incluso esta misma expresión como autor principal en el pensador alemán, digamos, marxista, Walter Benjamin. Walter Benjamin tiene un texto que se publicó después de su muerte, que es inconcluso, son como unas notas, y que hace poco tiempo, ya en el siglo XXI, un autor italiano, digamos, sacó a relucir. El texto este breve comienza de este modo. En el capitalismo puede reconocerse una religión, es decir, el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de los mismos cuidados, tormentos y desasosiegos a los que antaño solía dar una respuesta las llamadas religiones. La demostración de esta estructura religiosa del capitalismo, no solo como opina Weber, como una formación condicionada por lo religioso, sino como un fenómeno esencialmente religioso, derivaría aún hoy en una polémica universal desmedida. Y él añade en ese texto que hay tres rasgos, luego añade uno cuarto, pero tres rasgos por los que se observa esta característica religiosa del capitalismo. En primer lugar, el capitalismo es una pura religión de culto, porque no necesita muchas teorías ni muchas argumentaciones. Es una religión que se practica, que consiste en actuar de una manera, en vivir de una manera. En segundo lugar, él dice que el segundo rasgo del capitalismo es la duración permanente del culto. No hay días sagrados y días laborables, todos son sagrados, todos son días de fiesta. Y viendo los horarios de los centros comerciales, las 24 horas ya casi. Todos los días, todos los días. Fijaos qué interesante es ver cómo el tiempo de venta ha ido ganando terreno al tiempo sagrado de ocio y de descanso. El tercer rasgo que él ve en el capitalismo es que es un culto sacrificial que no alivia de la desesperación. Digamos que mete en un círculo de culpa permanente. Y además una comparación muy curiosa entre así como la religión vive pendiente del pecado y de la expiación o redención del pecado, la economía vive pendiente del crédito y del pago de los créditos, y que esto no se acaba nunca. Bueno, no voy a desarrollar más, pero que el texto es una referencia hoy en día muy utilizada, es así. Pero Keynes, en una época en la que él estaba redactando un texto muy famoso que se refiere, a ver, me parece que es algo así como la situación de nuestros nietos o el futuro, la situación económica de nuestros nietos. Por cierto, es un texto de los años 30 en los que él sostiene que en 100 años todos podríamos vivir trabajando 15 horas a la semana, porque tal como evolucionaba la acumulación de capital y el progreso técnico, el avance en el nivel de vida permitiría cuadruplicar la renta per cápita que él tenía, y consideraba que cuadruplicando la renta per cápita se cubrirían completamente las necesidades sociales y, por lo tanto, las personas podrían trabajar mucho menos y dedicarse a otras cosas más importantes. Y hablando de este futuro de los nietos, dice lo siguiente: al final, cuando tengamos esa jornada de 15 horas, podremos vernos libres para regresar a algunos de los más seguros y ciertos principios de la religión y de la virtud tradicional, que la avaricia es un vicio, que el ejercicio de la usura es una fechoría, que el amor por el dinero es detestable, que aquellos que recorren con seguridad el camino de la virtud y la sabiduría son aquellos que dedican menos atención al mañana. De nuevo volveremos a dar más valor a los medios que a los fines y a preferir lo bueno a lo útil.
Honraremos a aquellos que puedan enseñarnos cómo sacar provecho de cada hora del día de manera buena y virtuosa, y a las encantadoras personas capaces de disfrutar directamente de las cosas, a las flores del campo que no trabajan ni se preocupan. Esto no parece de un genio de la economía como Keynes, y lo dijo. Fijaos qué lenguaje en el que naturalmente se mezcla lo religioso y lo económico, no en un perroflauta de la economía o en un aficionado, no, en un fuera de serie de la economía. No quiero detenerme en la introducción para poder desarrollar más. Por eso aclaro, y con esto cierro la primera parte, que lo que voy a hacer, a pesar de que he estudiado economía y teología, lo que voy a hacer va a ser una lectura teológica, es decir, creyente, religiosa, de la realidad económica. Y ya advierto que desde el punto de vista de la fe se pueden hacer dos análisis de la economía. Uno, que es el más frecuente, que es un análisis ético de la economía. Si la economía es justa o injusta, si funciona de una manera que favorece a todos o los perjudica. Pero también se puede hacer una lectura no ética, sino estrictamente teológica. Es decir, cómo analizar esto desde la perspectiva creyente, religiosa, de Dios, para entendernos, ¿no? Esto es lo que, con mejor o peor fortuna, voy a intentar hacer. Pasamos, pues, al punto segundo, la configuración religiosa del sistema económico actual. Y a este respecto, toda religión, no solo la cristiana, sino cualquier religión, consta de algunos elementos, diríamos, estructurales. Cada religión los realiza o los materializa de una manera, pero en todas las religiones, para entendernos, hay 4 dimensiones fundamentales. Una es la dimensión racional, teórica, teológica, de pensamiento, la dogmática podríamos decir, la dimensión intelectual racional. Otro es la dimensión ético-práctica, los comportamientos, los valores, la ética. Una tercera dimensión es el universo de los ritos, gestos, símbolos, liturgias que expresan la fe. En todas las religiones existen, cada una con su estilo. Y por último, toda religión tiene una organización que la da vida, que la organiza. Unos la llamarán iglesias, otros lo llamarán de otra manera. Pero en todas las religiones ocurre eso. Si nosotros aplicamos esta plantilla de análisis al sistema capitalista, encontramos que efectivamente existen estas mediaciones. Existe una teoría o una doctrina de la salvación que yo podría resumir más o menos en lo siguiente. El hiperconsumo, es decir, el consumo de alto nivel, es el horizonte de la felicidad y está incuestionado y compartido en sociedades como la nuestra. No hay un gran debate teórico, digamos, se da por supuesto que elevar el nivel de vida o mejorar el nivel de consumo es acertar en la vida, lo cual, por cierto, está expresado por algunos de los autores recientemente más citados. Bauman, que falleció hace poco, lo dice así en uno de sus trabajos que se llama Vida de consumo. Miles de años después de la revolución paleolítica se produjo un punto de quiebre que merecería la denominación de revolución consumista. Con el paso del consumo al consumismo, cuando el consumo, como señala Colin Campbell, se torna particularmente importante, por no decir central, en la vida de la mayoría de las personas, el propósito mismo de su existencia, un momento en que nuestra capacidad de querer, desear y anhelar, y en especial nuestra capacidad de experimentar estas emociones repetidamente, es el fundamento de la economía y de las relaciones humanas. Y otro autor que a mí me encanta, Gilles Lipovetsky, sociólogo francés, en un trabajo que se titula La felicidad paradójica, ensayos sobre la sociedad del hiperconsumo, dice lo siguiente justamente al empezar su trabajo. Ha nacido una nueva modernidad. Coincide con la civilización del deseo
que se construyó durante la segunda mitad del siglo XX. Esta revolución es inseparable de las últimas orientaciones del capitalismo dedicado a la estimulación perpetua de la demanda, a la comercialización y la multiplicación infinita de las necesidades. El capitalismo de consumo ha ocupado el lugar de las economías de producción. En los últimos decenios, la sociedad opulenta ha trastocado los estilos de vida y las costumbres, ha puesto en marcha una nueva jerarquía de objetivos y una nueva forma de relacionarse con las cosas, con el tiempo, con uno mismo y con los demás. La vida en presente ha reemplazado las expectativas del futuro histórico y el hedonismo a las militancias políticas. La fiebre del confort ha sustituido a las pasiones nacionalistas y las diversiones a la revolución. Apoyado en la nueva religión de la incesante mejora de las condiciones de vida, el vivir mejor se ha convertido en una pasión de masas, en el objetivo supremo de las sociedades democráticas, en un ideal proclamado a los cuatro vientos: al pan, pan y al vino, vino. Esto sería la doctrina, la teoría, en la cual, como se decía antes en la intervención de Jesús, el crecimiento del PIB o de la renta per cápita son considerados como los criterios de demarcación del éxito de las naciones o del éxito de las personas. ¿Quiénes han acertado y han tenido éxito? Los que tienen estos indicadores a un nivel más alto. Más aún, el aumento continuo de la producción mercantil, que también se señalaba con la imagen conocida de la bicicleta que no puede pararse, llega incluso a las personas más sensibles y comprometidas, que cuando se habla de contener el consumo, de reducir la actividad económica, enseguida piensan si no se quedará la mayor parte de la gente en paro, lo cual traería graves problemas sociales. Esta especie de doctrina generalizada de la salvación se da en todos los casos. Yo vivo en un barrio de Madrid que se llama Pan Bendito, un barrio humilde, donde a lo largo de décadas he estado con personas sumamente comprometidas, personas militantes, voluntarias, con sentido social, etc. Y una de las cosas que me llamaba más la atención es que cuando estas personas hablan de sus hijos para ver cómo les va, siempre me dicen dónde trabajan, qué han comprado, cómo es el coche que tienen. Jamás me dicen lo solidarios que son, lo comprometidos que están, lo que comparten, que sería lo propio si los valores fueran otros. Entonces, incluso en personas, por decirlo así, que de entrada tienen unos valores que chocan en cierta medida con estos que acabo de mencionar, cuando se trata de hablar de sus allegados y ver si han tenido éxito o están fracasando, acaban hablando en los mismos términos que acaban siendo los del discurso dominante. La fe en el futuro, la confianza en el futuro, donde ponemos la esperanza y la confianza en nuestra vida, es en el dinero. Por eso tiene razón Sabina, el dinero, el único Dios verdadero. Esto se expresa hasta estéticamente con la moneda norteamericana, dado que en la moneda norteamericana, como bien sabéis, hay una frase que dice: nosotros creemos en Dios. Confiamos en Dios. Creemos, confiamos en Dios, lo cual tiene una doble lectura. Por una parte, como empezó a funcionar el papel moneda, eso quería decir que la gente confiaba en que el Estado garantizaba que esos papelitos valdrían para algo. Pero más profundamente, no deja de llamar la atención que el lugar donde se proclama la confianza en Dios sea en un papel que refleja el dinero. El dinero, el único Dios verdadero, tanto tienes, tanto vales, diríamos en un español castellano-manchego. Pero no, bueno, habría un elemento más en la teoría. A pesar de que Walter Benjamin decía que el capitalismo era un culto práctico que no necesitaba doctrinas ni dogmas, quizás él porque no había ido a estudiar economía. Pero en la actualidad, el discurso sobre el interés propio, el ser productivos, el ser competitivos, la excelencia, la eficacia, la eficiencia, este discurso se difunde permanentemente a través de escuelas de negocios, facultades de economía, discursos políticos, telediarios, etc. O sea que sí hay una teoría que refuerza el hecho práctico de que la gente considera el bienestar como la salvación a la que puede y debe aspirar.
Además, también hay una teoría al respecto. Bueno, pues la segunda dimensión de una religión es la ética. La ética se refiere a qué nos motiva y cómo nos comportamos. Eso es la ética. Nuestra acción práctica, la praxis. Nuevamente, es facilísimo descubrir en el sistema económico vigente en el que somos, nos movemos y existimos. O sea, que no es que tengamos, me voy de este a otro, no, este es el que tenemos, el que domina y el que tiene esta fuerza. Al observar el comportamiento de las personas captamos, o por lo menos yo capto, no sé vosotros, cosas como estas. Nos preparamos para triunfar y para ser empleables hasta los 30 años. Desde el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, primer máster, segundo máster, idiomas, informática y beca, ¿no? ¿A qué otra cosa se dedica tanto esfuerzo? Y de forma tan generalizada y masiva y con la coincidencia de padres, educadores, dirigentes y políticos, ¿a qué cosa se dedica este entusiasmo? Pero además observamos la valoración que se realiza del trabajo personal y el esfuerzo profesional y los sacrificios que esto conlleva. No solo el trabajo se convierte en un valor, el trabajo remunerado, un valor sagrado. Jesús comentaba que hace 2 trabajos, pero no tienen el mismo reconocimiento social el uno y el otro, sino que por ese trabajo realizamos sacrificios que consideraríamos insoportables si nos lo dijeran en la parroquia que hay que hacerlo. Los horarios de trabajo, las distancias, los contratos que en la precariedad han empeorado, los jefes que nos mandan, las situaciones laborales que soportamos, las dificultades para conciliar con la vida familiar. Tenemos en España una tasa de fecundidad femenina de 1,25 hijos por mujer. Las mujeres españolas declaran muy mayoritariamente, aunque un 20% no quiere tener hijos, muy mayoritariamente declaran que les gustaría tener 2 o 3, querrían tener 2 o 3, pero hay que sacrificarse. Hay otro elemento clarísimo y es cómo ordenamos nuestro tiempo vital. Y el tiempo vital está organizado en trabajar, recuperarse y gastar lo que hemos conseguido trabajando. ¿Qué cantidad de horas quedan liberadas de esa dinámica para otras 1000 actividades liberadoras para uno y liberadoras para los demás? Pocas. Digamos, el tiempo en el que no trabajamos está para descansar y consumir. No porque algún malvado lo decida, sino por cómo funcionan las cosas. Y seamos honrados, ¿no? ¿Qué parte de nosotros se escapa de esa situación? Una situación que acaba, digamos, domesticándonos. En uno de los textos que a mí más me gustan para describir la situación de las personas y que es de Erich Fromm, también publicado tras su muerte, dice lo siguiente: el hombre puede ser un esclavo sin cadenas. No se ha hecho más que trasladar las cadenas del exterior al interior del hombre. El aparato sugestionador de la sociedad lo atiborra de ideas y necesidades, y estas cadenas son mucho más fuertes que las exteriores, porque estas al menos el hombre las ve, pero no se da cuenta de las cadenas interiores que arrastra creyendo ser libre. Puede tratar de romper las cadenas exteriores, pero ¿cómo se librará de unas cadenas cuya existencia desconoce? Si la jaula es tan de oro y tan de goma que no nos damos cuenta de que estamos en la jaula, ¿cómo vamos a salir de ella? ¿Se entiende? Se entiende. La libertad que a veces se proclama en nuestro sistema es la libertad del que ha sido colocado en el Carrefour y puede elegir unas u otras cosas del estante. Pero no se da cuenta de que esa libertad que tiene de elegir está condicionada previa e inconscientemente de una manera extraordinaria. Y esto es fundamental en el tema de la ética, el tiempo vinculado, articulado. El mismo tema de la motivación, 2 frases. Resulta que a la gente le cuesta más 2 horas de voluntariado a la semana que 40 horas de trabajo miserable a veces, durísimo en ocasiones,
remunerado y normal. Es que es más difícil objetivamente dedicar 2 cosas a mejorar nuestro planeta, echar una mano, realizarnos personalmente, proyectarnos. Es más difícil esas 2 horas que las 40, siendo que las 40 a veces son incluso más duras y menos gratificantes. No. Esas 2 horas se hacen difíciles porque nuestra mentalidad está configurada respecto a los otros valores. Si nuestra mentalidad está configurada respecto a ciertos valores, pelear por ellos no cuesta. Pero si son valores a contracorriente, diferentes, entonces hace falta hacer ejercicios espirituales para mantenerse en ese comportamiento diferente. Un ejemplo para ilustrar esto, de lo que se lleva y lo que no se lleva, donde hay motivación y no. Como decía antes, quizás el centro mayor del problema que presenta el capitalismo es esa especie de centrar a la persona en sí misma, en sus necesidades y considerar que la vida de los demás consisten precisamente en dedicar tiempo y esfuerzo a satisfacerlas. Una amiga escolapia dice que vivimos en la sociedad del yo-yo, ya-ya. Si vivimos en la sociedad del yo-yo, ya-ya, entonces funcionamos de esa manera. Pues bien, cuando llega la Cuaresma, la Iglesia, con un tono, no sé ya si cansino, vuelve a recordar que en ese tiempo debemos practicar el ayuno, la limosna y la abstinencia, ¿no? No, el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno, la limosna y la oración, exactamente. Y uno dice, uy, qué mal suena eso en nuestra sociedad. Esto no se lleva, esto es un rollo, esto es machacante y tal y cual. Bueno, ¿cuáles son las intenciones de estas 3 prácticas? Si os dais cuenta, son siempre las mismas. Abrirnos a la experiencia de Dios y tomar en cuenta las necesidades del hermano. A eso sirve la oración, a eso sirve el ayuno. Yo dejo de considerarme el más importante y me privo porque tengo en cuenta a otro. Y ahí viene la limosna. La limosna es compartir lo que tengo y no considerar que es para mí todo o solo para mí. Y decimos, qué añejo, qué superado, esto ya no se lleva. Pero es que resulta que sí se lleva. Pero no se lleva para descentrarnos hacia Dios y hacia el hermano. Se lleva para centrarnos. Porque si bien lo de la abstinencia suena a risa, lo de la dieta no. Os recuerdo que es lo mismo. Desde el punto de vista material es lo mismo. Comer menos. Lo que pasa es que la dieta tiene un objetivo y es mejorar mi imagen, mejorar mi salud. Y oración no, por Dios, y esto está anticuadísimo. Pero lo del mindfulness, eso es otra cosa, ¿no? Mindfulness, relajación, meditación, contemplación, eso sí. ¿Por qué? Porque el mindfulness, la relajación y la meditación, entre paréntesis, estupendas, a lo que sirven es a mi equilibrio psicológico, personal, espiritual. Soy yo, una vez más, el consumista que necesito eso. Y también pasa lo mismo con la limosna, que dicho así suena fatal. No quiero limosnas, quiero justicias, patatín, patatán. Pero es que resulta que Navidad tras Navidad vemos cómo los sponsors de las ONGs compiten entre ellos en maratones solidarios en favor de los desfavorecidos, mostrando con gran orgullo lo que hacen por los demás. ¿Por qué? Porque eso está orientado a la satisfacción del propio ego y de la propia imagen. Y eso se da, eso no está pasado de moda, esto es emergente incluso. No sé si me explico. Son 3 realidades que desde el punto de vista práctico son lo mismo, pero desde el punto de vista del significado y valor psicológico no tienen nada que ver. Una me sitúa a mí en relación con los otros, en función de los otros, y me sitúa no humillándome, sino no considerándome el centro y el absoluto del mundo, y la otra alimenta que yo soy el centro de todo.
y cultivo mi equilibrio espiritual y cultivo mi imagen y mi cuerpo y cultivo la imagen que me doy a mí mismo de bueno y si puedo la exporto a los demás. Bien, si pasamos a la liturgia, los paralelismos también son evidentes. Los templos eran los lugares donde los artistas plasmaban sus obras de arte y donde quienes tenían dinero vertían ese dinero. Y ahí están las catedrales, etcétera, etcétera. Hoy eso pasa en los centros comerciales y en los bancos, que tienen los edificios más grandes, los más bonitos, los más costosos y donde se contrata a los grandes artistas del momento y a los grandes arquitectos. Y naturalmente no quiero hacer sangre comparando la longitud de la cola ante la comunión respecto a la cola delante de los bancos o de los grandes almacenes para pagar con la tarjeta y comulgar uno detrás de otro. Creo que habéis ido a los dos sitios, por el eco que tienen mis palabras. Bueno, pues junto a estos nuevos templos existen los sacramentos. Y naturalmente hay que poner en comparación nuestros bonitos iconos con los carteles de publicidad que pueden tapar el edificio España en la Plaza de España por su tamaño. Y naturalmente nosotros vemos una vez a la semana como mucho el Cristo en el altar, 4 imágenes más, pero estamos viendo las 24 horas del día a través de tierra, mar y aire los anuncios y mensajes, naturalmente con una calidad estética. ¿Qué te pasas? Cuyo objetivo es actuar como sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un instrumento y un signo de salvación. Y esto es lo que es el dinero. El dinero es un instrumento para conseguir la felicidad que busco, pero también es un signo como todo sacramento. Porque hay gente que enseña su casa a los invitados para que vean que ese es un hogar acogedor. Y hay gente que cuando enseña su casa hace un recorrido de museo. Está enseñando lo que aparece, lo que aparenta. Y naturalmente hay coches que sirven para desplazarse y otros sirven para dar envidia. Porque los bienes y el dinero sirven para resolver problemas, pero también expresan o significan nuestro estatus, nuestro éxito y nuestro fracaso. Por eso, cuando un instrumento que necesitamos, como el dinero, se convierte en un fin, porque lo perseguimos por sí mismo y porque manifiesta nuestro éxito, entonces está adquiriendo el carácter de sacramento. Con su proverbial agudeza, José Ignacio González Faus comentaba que los anuncios son los sacramentos actuales. ¿Por qué? Porque materialmente son una cosa, pero apuntan a otra. Lo vamos a entender muy bien. Coca-Cola no nos vende un refresco, sino la chispa de la vida. Los anuncios de coche no te venden un coche diciendo tiene estas cilindradas, no sé qué, acelera tal. No, por supuesto. Son tan inteligentes que muchas veces empieza el anuncio y hasta el final no sabes qué te van a vender. Porque entre tanto te han vendido la belleza, el placer, el confort, la sensación de libertad, la sensación de poder. Te han vendido la felicidad. Esto es un sacramento. El pan y el vino, que son materialmente lo que son, muy poca cosa, son para el creyente algo invisible donde está la salvación, la persona misma de Jesús. Y esto nos pasa con los anuncios. Repito, los anuncios no son hojas informativas, son mecanismos de seducción simbólica que nos anuncian que ahí está la salvación. Ahí está la salvación. Muy fácil es ver el año litúrgico de la sociedad de consumo. Aquí es donde podemos entretenernos. ¿Por qué? Porque también en la sociedad de consumo hay tiempos fuertes y tiempos débiles, aunque ya vemos que la sociedad de consumo está logrando que todos los días sean de fiesta. Todos los días sean, lo voy a decir mejor, de precepto. De vez en cuando alguien dice, este día del año no vamos a comprar. La gente compra más antes para tener ese día. O sea, pensar que hay huelga de un día sin comprar, ya lo dice todo. Ya lo dice todo.
Claro, hay veces que los tiempos fuertes coinciden en Navidad. Los cristianos celebramos el nacimiento de nuestro Redentor con gran alegría y la sociedad de consumo esos días se forra porque entre los regalitos de Papá Noel, los de los Reyes, la cena de Nochebuena, la de Navidad, la de fin de año, la de Año Nuevo, el Día de los Santos Inocentes, el Día del Gordo, ahí tenemos tiempo fuerte de la sociedad de consumo y también de la sociedad cristiana. Luego hay veces que hay divergencias. Por ejemplo, nosotros en la sociedad de consumo tenemos la cuesta de enero y los cristianos un poquito después la cuaresma. Esos dos tiempos así de penurias, ahí no coincidimos, vamos un poco desajustados. Otras veces entramos en competencia. La Semana Santa. Playa o vigilia pascual. Cada cual que piense lo que quiera. Bueno, ahí hay competencia. A veces hay intento de alianza. Y entonces en Sevilla nos venden las procesiones como atractivo turístico. Y la gente va a Sevilla no a encontrarse con la resurrección de Jesús, sino a ver las procesiones. Bueno, pues a veces hay alianzas, simbiosis, más o menos decentes. Y luego hay momentos de lo contrario totalmente. Entonces resulta que llega el verano, tiempo fuerte para la sociedad de consumo y feliz descanso pastoral para todos nosotros, que tenemos que desconectar como podamos, que estamos ya agobiados. Entonces, justamente en julio y agosto cerramos nuestros kioscos pastorales, pero eso sí, los kiosquillos de las playas se ponen a tope. Pero en el fondo, si os dais cuenta, esto es estructurar el tiempo en un año litúrgico puesto al servicio de las expectativas de salvación de las personas. Tal cual. O sea, no estoy forzando la cosa, no estoy haciendo una cosa graciosa. Es literalmente así. Es decir, el significado subjetivo y personal que tiene para la gente esta estructuración del tiempo es la misma que el año litúrgico tiene para las personas creyentes. Sin ningún tipo de duda para mí. Y por último, y lo más dramático, la liturgia tiene sus sacrificios. Felizmente, Jesús eliminó todos los sacrificios antiguos en los cuales se mataba a un cordero, un cabrito, un pichón, según el presupuesto, un carnero, una vaca, porque en Jesús el sacrificio consistió en entregarse Él y no en buscar a quién hacer víctima, como ocurría en el pasado, incluso con sacrificios humanos. Ya sabéis que el relato de Isaías tiene que ver con esto. De Isaías, de Abraham, ¿no? Digamos, ahí hay una reminiscencia de cuando había sacrificios humanos. Bueno, ahora los hay también. Digamos, la sagrada lógica de la persecución del beneficio, caiga quien caiga, hace que los parados, los discapacitados o las personas, con discapacidad, los menos eficientes, los que no tienen formación, necesariamente queden víctimas de la situación. O sea, no es este un sistema que repesca a los vulnerables, sino que genera personas que quedan en la cuneta. Y vamos a la comunidad. Como esta es una época en la que no se lleva las pertenencias fuertes ni los vínculos estables, y todos sabemos lo que cuesta asociarse hoy en día, hay una forma de no sentirse solo y que además es muy flexible, que es precisamente la de participar en los actos de consumo. Por eso muchos de esos actos, a veces deportivos, a veces musicales, a veces artísticos, a veces directamente de compra en el supermercado, nos dan la sensación de que estamos acertados y estamos unidos. Porque si todos estos están en lo mismo que yo, pues yo no me siento raro. Y al mismo tiempo son espacios masivos donde no se me exige una vinculación y una relación personal muy cuidadosa. No hay un compromiso interpersonal fuerte, que es una cosa que hoy da un miedo tremendo. Esa especie de función psicosocial que da formar parte de la muchedumbre de los consumistas, la expresa muy bien Adela Cortina cuando dice: no es lo mismo ir a comprar que ir de compras. Ir a comprar es algo que todos tenemos que hacer, una necesidad práctica. Ir de compras es otra cosa. Es buscar una satisfacción psicológica en una actividad compartida en la que todo el mundo me va a dar la razón, sobre todo si encuentro una cosa que es bonita y es barata. Pues bien, no insistiré en que hay un clero nutrido en esta religión, que son todos los vendedores,
todos los publicistas, todos los profesores de economía y de negocios, etcétera, etcétera, somos muchísimas las personas que en alguna u otra medida estamos todos los días del año. Por eso competir en 2 horas de catequesis con una catequesis que dura 7 días a la semana, 24 horas, por todos los frentes, es muy difícil. Cuando sobre todo la catequesis intenta convencer a nuestra cabeza, mientras que la catequesis de la sociedad de consumo intenta seducir nuestro inconsciente. No es tan fácil entonces resistirse. Ahora, una constatación final. Fuera del consumo no hay salvación. Esto lo ve perfectamente la gente más pobre de mi barrio. Si cierran el colegio, no se sienten marginados. Si no hay centro de salud, tampoco. Ahora, como no puedan llevar los chavales de mi barrio la última versión de zapatillas Nike o el último teléfono móvil, entonces pasan inmediatamente a saberse excluidos de la sociedad. De tal manera que muchas veces los más pobres son los que más gastan a lo tonto, precisamente para no quedarse fuera. Naturalmente que las repercusiones personales y sociales de este culto son tremendas. En el mundo occidental, la religión que gana por goleada es la religión que he estado intentando describir y que tiene como sujetos el homo economicus y el homo consumericus. El homo economicus es esa simplificación intelectual que hacen los economistas sobre cómo nos comportamos en el ámbito económico, que en realidad se hace no porque los economistas piensen que somos así, sino porque es el único modo de convertir en matemáticas el comportamiento humano. Si nosotros somos como un programa de ordenador, podemos calcular y predecir. Si nosotros somos impredecibles, pues entonces no podríamos usar las matemáticas como las solemos usar. Y para poder usar las matemáticas surge el homo economicus, que es ese ser individual que compite con los demás, que busca su propio interés, que quiere sacar el máximo partido de sus ingresos si es trabajador, que quiere maximizar el beneficio si es empresario, que tiene un comportamiento, por decirlo así, individualista y egoísta. Por otra parte, tenemos el homo consumericus, que es el que ya he descrito con los textos anteriores, ¿no? El que considera que más es mejor y que tener es el fin de lo que podríamos aspirar. Bueno, esta realidad es el desafío mayor que tiene el cristianismo en Europa y en Estados Unidos. Porque además, esta concepción de lo que es el buen vivir o la felicidad o la salvación ataca a las 2 misiones que tiene el Evangelio. Los cristianos somos los que anunciamos el Evangelio y los que acogemos y realizamos el Evangelio. Por eso los 2 grandes desafíos consisten en el desafío religioso o de la fe y el desafío de la justicia. Pues precisamente la religión que estoy describiendo es causante de injusticia y dificulta extraordinariamente el creer. ¿Por qué? Lo dice muy bien Rafael Aguirre, biblista del País Vasco. Cuando Dios quiere entrar en el corazón humano, lo encuentra lleno, ya está ocupado. Si nuestros deseos, nuestras búsquedas, nuestras ilusiones ya están puestas donde están puestas, Dios no tiene nada que decir. Dios tiene la puerta cerrada. Y por lo tanto, hoy, ser creyente en el mundo de la Europa occidental es muy difícil porque resulta difícil luchar contra la injusticia económica. No hablamos de cualquier desigualdad. Las 8 personas que más tienen en el mundo, 8 personas, tienen lo mismo que 3.750 millones de personas. Pero es que a esa injusticia se une la impermeabilidad al acceso a la experiencia religiosa precisamente porque ha sido sustituida por otra. Por eso, la vida queda distorsionada, lo que he puesto creo en el esquema, una concepción de la vida distorsionada o patológica podríamos decir. Desde el punto de vista cristiano se distorsionan todas las relaciones fundamentales. Lo explico. La relación con nosotros mismos, porque acabamos concibiéndonos primero como el centro de todo y nuestros problemas y necesidades como aquello a lo que hay que dedicar la vida. Por cierto, que esto desde el punto de vista evangélico es patológico, no, lo siguiente. Y segundo, porque hemos reducido el desarrollo de la plenitud humana
a aquello que podemos satisfacer mediante la compra de productos, bienes, servicios, materiales. Por lo tanto, la reducción de la vida a lo monetario, económico, material y, por otra parte, el centrarnos en nosotros mismos son dos modos disparatados de relacionarnos con nosotros mismos. Naturalmente, también distorsiona la relación con las cosas. ¿Por qué? Porque en lugar de usar las cosas, tendemos a abusar de las cosas o a usar y tirar las cosas. Por lo tanto, en lugar de vivir en la sencillez, en la suficiencia, queremos vivir en la abundancia, en el derroche, en el descarte. Esa es una relación con las cosas también patológica. Y hay más felicidad en muchos abuelos tomándose una tortilla de patatas en un pinar que en sus nietos recibiendo el Día de Reyes 20 regalos. Hay infinidad de objetos que ya no producen apenas satisfacción. Pero esto nos hace, de paso, depredar el mundo en el que estamos. Pero también una mala relación con las personas. ¿Por qué? Porque esta lógica, cuando se exagera, es decir, cuando estamos viviendo en una lógica de capitalismo desaforado, etcétera, etcétera, nos hace considerar a los demás o rivales de aquello que yo aspiro a tener, un trabajo, un empleo, el dinero, las cosas, o instrumentos al servicio de mi objetivo. Por eso la explotación o la tendencia a la explotación es una especie de pecado original inherente contra el que hay que poner vacunas. Porque si no, la codicia nos lleva a explotar el planeta, a explotar a las personas. No a tratarles como colaboradores, colegas, hermanos, como queréis decir. Y por último, patologiza la relación con Dios. La última relación que quería mencionar es la relación con Dios. ¿Por qué? Primero, porque le hemos sustituido de entrada, considerando absolutos cosas que no lo son, Y segundo, y muy importante, porque nuestra relación con Dios se convierte en consumista, incluso si mantenemos la fe. En una experiencia muy bonita que contaba, creo, Leonardo Boff, un catequista se enteró de que en su grupo había un niño que rezaba. Gratamente sorprendido, dijo, esta es la mía, en la próxima reunión de catequesis yo le pongo de testimonio. Fulanita, cuando llegó la reunión, ¿es verdad que rezas? Pues sí, yo rezo. ¿Y cuándo rezas? Pues todos los días. ¿Y cuándo? Pues por la noche. ¿Y qué le pides a Dios? No, yo no le pido nada. Yo le digo, Dios, ¿en qué puedo echarte una mano? La actitud creyente es esta. Dios, ¿en qué puedo echarte una mano? La actitud consumista es lo que no he podido conseguir con mi dinero, mi no sé qué, me lo tiene que dar Dios. Cuando la enfermedad es incurable, cuando yo no puedo con las cosas, ¿quiénes son los que más se santiguan en la sociedad actual? Los toreros, los futbolistas, es decir, los que no controlan. Porque si controlan no necesitan santiguarse. Si controlan no necesitan santiguarse. Bien, no sé si he logrado convenceros, pero hay una vida distorsionada detrás del comportamiento patológico del sistema. Y llega la respuesta creyente. Obviamente, lo que los creyentes, ante esto que he descrito como la religión del consumo y del capitalismo, tenemos que decir es que eso es técnicamente idolatría. Idolatría es prestar la consideración a algo que no es Dios ni absoluto, que solo merece Dios. El reconocimiento de criterio último, el reconocimiento de fundamento de mi ser, el reconocimiento del destino, eso solo lo merece Dios. Y cuando hay quien compite con él, hablamos de idolatría. Y ya por las horas de un modo telegráfico diría, la economía es importante, positiva y necesaria para la fe cristiana. La fe cristiana no es una fe de piadosos. Jesús no vino a organizar la religión de otra manera. En todos los textos nucleares del Evangelio, cuando se habla de la presencia de Dios, es decir, de lo más religioso, se dice para decir que incide en lo más material. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber.
Cuando Jesús se hizo mayor y supo que quería ser de mayor, lo cuenta Lucas en el capítulo 4 y va a la sinagoga de su pueblo, dice, el Espíritu está sobre mí, lo más religioso. ¿Para qué? ¿Para organizar el sistema de monaguillos o de los lectores? No. Para que los pobres tengan la buena noticia, los cautivos sean liberados, los enfermos sean sanados. Y todo esto requiere pasta. Es economía, es economía. Por lo tanto, la economía es radicalmente importante para la concepción creyente cristiana de la fe. Pero la economía posee siempre un poder tentador, que consiste en que de herramienta e instrumento al servicio de la gente se convierta en implacable dominadora de la gente, explotadora de la gente, sojuzgadora de la gente. Por eso esta es una cuestión muy importante. No se trata de entrar en discursos piadosos, a ver si somos más generosos, altruistas y buenos y tal. No, la economía funciona de determinada manera. Pero como es una actividad humana, no es un programa de ordenador, en todas las actividades económicas hay elección. Entonces, una cosa es reconocer que la economía tiene su lógica y para eso los economistas tendremos que estudiar y no convertir en angelical el discurso económico. Bueno, a ver si somos perfectos y entonces vamos a organizar el Gregorio Marañón en el hospital a base de un sistema de voluntarios y vamos a ver si conseguimos financiarlo saliendo los jueves por la tarde con la gorrilla. No. Si uno quiere que las cosas funcionen, tienen que funcionar bien económicamente. Pero la economía se puede organizar de diversas maneras. Y ahí es donde hay un juicio posible, ¿no? Y es donde he puesto ahí que dos cosas, perdonadme, bueno, estoy llegando. Dos cosas. La primera, cuando se habla del dinero en el Nuevo Testamento, no se habla desde el punto de vista técnico, que ahí hay que ser competentes, eficaces, eficientes y usarlo bien. Bueno, de hecho, la parábola de los talentos es una denuncia de los incompetentes. O sea, digamos, el Evangelio no promueve la incompetencia por muy piadosa que sea, no. Pero dice, no podéis servir a dos señores. Hay dos verbos que explican muy bien el tema del que estamos hablando. Fijaos, no dice utilizar, emplear, dice servir. ¿Por qué? Porque quien sirve a Dios organiza su vida y la pone al servicio de un programa de descentramiento de sí mismo y de entrega a los demás. Mientras que quien pone su vida al servicio de tener y acumular dinero está poniendo la orientación global de su vida hacia sí mismo y sus necesidades. Y en esto hay un antagonismo radical. Hay un antagonismo radical. No es que Jesús diga moralistamente hay que hacer esto, no, es que pasa. Es que es imposible pintar de blanco y negro. Hay cosas que no son éticas, morales, es que son constataciones. Es imposible ponerse a disposición de los demás y recolocar nuestra persona en función de Dios y de los hermanos o elegir ser yo el centro de todo y poner todo a disposición mía. Son dos alternativas vitales antagónicas. Pero fijaos que junto al servir, no utilizar, repito, que hasta Jesús tenía un presupuesto, por lo que se ve, y un gestor. Bueno, no habla de utilizar, habla de servir, que quiere decir, ¿a disposición de qué pongo mi vida? ¿En qué la empleo? La cosa se juega no en el terreno práctico técnico, sino en el terreno central del corazón. Como bien sabéis, el corazón es el centro de la persona en el Nuevo Testamento. Y el argumento es, porque amarás una cosa y odiarás la otra. No sé si soy capaz de expresarme. Hay un plano técnico práctico que no es el que se está abordando en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se está diciendo dónde pone la persona su corazón, que quiere decir su amor y su esperanza. ¿De qué está enamorado? Lo voy a decir caseramente. ¿De qué estás enamorado? Porque de lo que estás enamorado vendrá cómo te comportas, qué te mueve, a qué te dedicas. Y naturalmente hay una alternativa radical
en estar enamorado de mí mismo, que es en el fondo el asunto del consumismo, o estar enamorado del proyecto fraterno, general, global, que es al que Dios permanentemente nos invita. Por eso el orden de los factores sí altera el producto. El texto de mi boda dice lo siguiente: no andéis preocupados con qué vais a comer, a beber, con qué os vais a vestir. Y no dice el texto, que sería lo piadoso tonto, eso no tiene importancia. De eso nada. El texto, que es realista, dice: bastante sabe vuestro Padre Celestial que necesitáis esto, comer, beber y alicatar la cocina, claro que sí. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y eso ocupará su lugar. La idolatría no consiste en que hay que hacer la economía según el versículo 4 de Mateo y el 4 de Lucas, no. Es que hemos alterado el orden de los factores. Lo que dice el Evangelio es: cuando se busca primero el reino de Dios y su justicia, se organizará la economía de una manera que satisfaga las necesidades de todos. Si la economía se absolutiza y la persecución del bienestar material es sagrado, entonces será imposible que llegue el reino de Dios. Porque el reino de Dios, a pesar de que tenga dimensiones subjetivas, es el mundo como Dios quiere. Y por lo tanto también afecta a lo económico, a lo psicológico, a lo político y a todo. El reino de Dios no es una categoría ni solo del más allá, ni solo íntima. Es una categoría que nos dice cómo sería el mundo si Dios reinara entre nosotros y nosotros actuáramos en consecuencia. Por eso me parecía fundamental. ¿Qué es lo que entonces propone el Evangelio como vacuna ante estas patologías? Bueno, esto se llama convertirse. Ya sé que es una palabra que también está de moda, que tampoco está de moda, pero esto es lo que dice el Evangelio. Convertirse es dos cosas: cambiar de mentalidad, porque si no nos va a costar mucho cambiar de acción. Primero cambiar de mentalidad y luego cambiar de dirección. Y eso no porque seamos malos o para evitar el mal o para fustigarnos, no. Convertirse es preferir lo mejor a lo barato. Y lo barato es querer que las cosas materiales y la pasta sustituya lo que de ninguna manera pueden producir. Cuando queremos convertirnos, lo que queremos es preferir lo mejor a lo barato. Enténdase barato, lo cómodo, lo que me es más fácil, lo que no me complica la vida, lo que no compromete mi existencia. Y termino con dos frases. Las dos frases expresan a la perfección y mejor de lo que yo he dicho, lo que os quería decir. Una es la frase de Woody Allen que explica por qué el capitalismo se ha convertido en su versión hiperconsumista en un sucedáneo de la religión que nos gana por goleada y que nos dificulta todo. La frase dice lo siguiente: el dinero no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que hace falta ser un verdadero especialista para distinguir la una de la otra. Esto es lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa. Y la contestación a Woody Allen, que es muy inteligente, como buen judío, naturalmente, es una frase de Mathieu Ricard, que es un monje francés budista. Si buscamos la felicidad donde no se encuentra, acabaremos por pensar que no existe. Muchas gracias.